me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto que me hayan invitado a embarrarme en el taller de barro y que algunos nuevos amiguitos del taller de barro estén escuchando esta noche. Lo que les voy a leer pues no es precisamente una lectura seleccionada para niños, pero de todas formas tampoco es inadecuada para los niños. Esta autora que seleccioné, a mí me la compartió mi mamá cuando yo era como una adolescente y bueno, pues a mí me gusta mucho, se me hace una mujer como muy apasionada, una mujer de tierra, yo le llamo, una mujer fuerte, una mujer que pues para su tiempo seguramente tuvo que romper varios cánones. Ella pues era una mujer que amó libremente, a diestra y siniestra. Era Marguerite Yourcenar, francesa, en realidad es belga, pero se educó en Francia y se educó en un ambiente aristocrático y sin embargo como que entendía muy bien de las pasiones, y las pasiones le pertenecen a todo mundo, ¿no? No tiene nada que ver con aristocracia o con otro estilo de vida, sino con una condición humana. Y entonces, bueno, pues Marguerite tiene muchos libros. Yo la conocí por un libro que se llama Fuegos, que también es bellísimo, pero hoy elegí cuentos orientales y un cuentito en particular que se llama La leche de la muerte. Les voy a leer un poquito de lo que dice de ella el libro y enseguida paso a la lectura. Y perdón, pero tengo mucha sed, entonces cada tanto voy a estar rehidratándome. Los relatos que componen cuentos orientales se inspiran en la literatura y el folclore de los Balcanes, en la dorada Grecia, en China y en Japón, lugares a los que Marguerite Yourcenar se acerca con íntima espiritualidad. La historiadora, poeta y novelista francesa recupera una música especialísima procedente de un mundo distinto, de costumbres lejanas que se acercan al lector con espléndidas representaciones simbólicas. ¿Sí me escuchan bien o mejor si le suben un poquito? Está bien, ok. Bueno, pues ahora sí. La leche de la muerte. La larga fila beige y gris de los turistas se extendía por la calle ancha de Ragusa. Los gorros adornados con trencilla y las opulentas chaquetas bordadas que se mecían al viento a la puerta de las tiendas encendían los ojos de los viajeros a la búsqueda de regalos baratos o de disfraces para los bailes de a bordo. Hacía un calor como solo puede hacerlo en el infierno. Las montañas peladas de Herzegovina proyectaban en Ragusa sus fuegos de espejos ardientes. Philippe Mide entró en una cervecería alemana en donde zumbaban unas cuantas moscas enormes en medio de una asfixiante penumbra. La terraza del restaurante daba paradójicamente al Adriático, que reaparecía ahí, en plena ciudad, en el lugar donde menos se le esperaba, sin que aquella súbita escapada azul sirviera de otra cosa que no fuera añadir un color más a lo abigarrado del mercado. Un hedor pestilente ascendía de un montón de desperdicios de pescado que estaban limpiando unas gaviotas de blancura casi insoportable. No llegaba brisa alguna del mar. El compañero de camarote de Philippe, el ingeniero Jules Boutrin, bebía ante una mesa redonda de zinc, a la sombra de una sombrilla color de fuego que recordaba desde lejos una gruesa naranja flotando en el mar. «Cuénteme otra historia, viejo amigo», dijo Philippe, dejándose caer pesadamente en una silla. «Necesito un whisky y una historia cuando estoy delante del mar, que sea la historia más hermosa y menos verdadera posible,
y que me haga olvidar las mentiras patrióticas y contradictorias de algunos periódicos que acabo de comprar en el muelle. Los italianos insultan a los esclavos, los esclavos eslavos a los griegos, los alemanes a los rusos, los franceses a Alemania e Inglaterra casi tanto como a esta última. Todos tienen razón, supongo. Hablemos de otra cosa. ¿Qué hizo usted ayer en Scutari, luego de saciar su curiosidad por ver con sus propios ojos no sé qué clase de turbinas? Nada, dijo el ingeniero, aparte de echar una ojeada a las azarosas obras de un pantano, dediqué la mayor parte del tiempo a buscar una torre. Tantas veces oía a las viejas de Serbia contarme la historia de la torre de Scutari, que necesitaba localizar sus ladrillos desmoronados e inspeccionar si en ellos se encontraba, como dicen, un reguero blanco. Pero el tiempo, las guerras y los aldeanos de la vecindad, preocupados por consolidar los muros de sus granjas, la han derribado piedra a piedra, y su recuerdo no se mantiene en pie, sino en los cuentos. A propósito, Philip, ¿tiene usted la suerte de poseer lo que se llama una buena madre? ¡Qué pregunta!, dijo con indiferencia el joven inglés. Mi madre es hermosa, delgada, va muy bien maquillada y sus carnes son tan prietas y duras como el cristal de un escaparate. ¿Qué más queréis que os diga? Cuando salimos juntos se cree que yo soy su hermano mayor. Eso es, le pasa a usted como a todos nosotros. Cuando pienso que hay idiotas que pretenden que nuestra época carece de poesía, como si no tuviera sus surrealistas, sus estrellas de cine y sus dictadores. Créame, Philip, lo que nos falta precisamente son realidades. La seda es artificial. Las comidas aborreciblemente sintéticas se parecen a esos falsos alimentos con que se atracan las momias, y las mujeres, esterilizadas contra la desdicha y la vejez, han dejado de existir. Ya solo en las leyendas de los países medio bárbaros encontramos a esas criaturas ricas en leche y en lágrimas, de las que uno se sentiría orgulloso de ser hijo. ¿Dónde oí yo hablar de un poeta que no pudo amar a ninguna mujer porque en otra vida se había encontrado con Antígona, un tipo que se me parecía? Unas cuantas docenas de madres y de enamoradas, desde Andrómaca hasta Griselda, me han vuelto exigente con respecto a esas muñecas irrompibles que pasan por ser hoy la realidad. Isolda por amante y por hermana a la hermosa Alda, sí, pero la que me hubiera gustado tener por madre es una niña que pertenece a la leyenda albanesa, la mujer de un joven reyezuelo de por aquí. Éranse 3 hermanos que trabajaban construyendo una torre desde donde pudieran vigilar a los bandidos turcos. Habían emprendido la tarea ellos mismos, sea porque la mano de obra fuese cara, sea porque, como buenos campesinos, no se fiaban más que de sus propios brazos, y sus mujeres se turnaban para llevarles la comida. Pero cada vez que conseguían llevar a buen término su trabajo para colocar un ramo de hierbas en el tejado, el viento de la noche y las brujas de la montaña derribaban su torre lo mismo que Dios derribó la de Babel. Puede haber múltiples razones para que una torre no se mantenga en pie, y puede culparse de ello a la torpeza de los obreros, a la mala voluntad del terreno o a la insuficiencia del cemento que traba las piedras. Pero los campesinos serbios, albaneses o búlgaros no reconocen más que una causa de semejante desastre.
Saben que un edificio se hunde por no haber tenido cuidado de encerrar en sus cimientos a un hombre o a una mujer cuyo esqueleto sostendrá hasta que llegue el día del juicio final la carne pesada de las piedras. En Arta, en Grecia, enseñan un puente en donde fue emparedada de este modo una muchacha. Parte de su cabellera se escapa por una grieta y cuelga sobre el agua como una planta rubia. Los tres hermanos empezaban a mirarse con desconfianza y ponían gran cuidado en no proyectar sus sombras sobre el muro inacabado, ya que es posible, a falta de algo mejor, encerrar dentro de un edificio en construcción a esa negra prolongación del hombre que tal vez sea su alma. Y aquella cuya sombra es apresada de esta manera muere como un desventurado que padece penas de amores. Por la noche, cada uno de los tres hermanos trataba de sentarse lo más lejos posible del fuego, por miedo a que alguien se le acercara cautelosamente por detrás, le arrojara un saco sobre su sombra y se la llevara, medio estrangulada como una paloma negra. Empezaba a floquear su entusiasmo por el trabajo y la angustia, ya que no la fatiga bañaba de sudor sus frentes morenas. Por fin, un día, el mayor de los hermanos reunió a su alrededor a los más pequeños y les dijo: hermanitos, hermanos en la sangre, la leche y el bautismo, si nuestra torre se queda sin terminar, los turcos volverán a penetrar por las márgenes del lago, escondidos tras los juncos. Violarán a las hijas de nuestros granjeros, quemarán en nuestros campos la promesa del pan futuro, crucificarán a nuestros campesinos en los espantapájaros que hay en nuestros huertos y que se transformarán de este modo en pasto para los cuervos. Hermanitos, nos necesitamos unos a otros y nunca el Trébol sacrificó una de sus 3 hojas. Pero cada uno de nosotros tiene una mujer joven y vigorosa, cuyos hombros y cuya hermosa nuca están acostumbrados a soportar el peso de la carga. No decidamos nada, hermanos míos. Dejemos que elija el azar, ese trastaferro de Dios. Mañana, cuando llegue el alba, cogeremos para emparedarla en los cimientos de la torre aquella de nuestras mujeres que venga a traernos la comida. No os pido más que el silencio de una noche, hermanos míos, y asimismo que no abracéis hoy con demasiadas lágrimas y suspiros a la que al fin y al cabo tiene 2 probabilidades sobre 3 de seguir respirando cuando se ponga el sol. Le era fácil hablar así, pues aborrecía a su mujer y quería deshacerse de ella para sustituirla por una hermosa muchacha griega de pelo rojizo. El hermano segundo no hizo ninguna objeción, ya que contaba prevenir a su mujer en cuanto regresara, y el único que protestó fue el pequeño, pues tenía por costumbre cumplir sus promesas. Enternecido por la magnanimidad de sus hermanos mayores, dispuestos a renunciar a lo que más querían en favor de la obra, acabó por dejarse convencer y prometió callar toda la noche. Regresaron al campamento a la hora del crepúsculo, cuando el fantasma de la luz moribunda ronda aún por los campos. El hermano segundo entró en su tienda de muy mal humor y ordenó con rudeza a su mujer que le ayudara a quitarse las botas. Cuando la vio agachada delante de él, le arrojó las botas a la cara y dijo: hace 8 días que llevo puesta la misma camisa y llegará el domingo sin que pueda ponerme ropa blanca. Maldita gandula. Mañana, en cuanto apunte el día, marcharás al lago con tu cesto de ropa y te quedarás ahí hasta la noche, entre tu cepillo y tu pala. Si te alejas del lago un solo paso, morirás. Y la joven prometió temblando que dedicaría todo el día siguiente a la colada.
El mayor volvió a casa muy decidido a no decidirle nada a su mujer, cuyos besos le cansaban y cuya rolliza belleza había dejado de agradarle. Pero tenía una debilidad: hablaba en sueños. La opulenta matrona albanesa no durmió bien aquella noche, pues se preguntaba en qué podía haber desagradado a su señor. De repente oyó a su marido gruñir mientras tiraba de la manta hacia él. «Corazón, corazón mío, pronto serás viudo. Qué tranquilos vamos a estar separados de esa morenota por los buenos y fuertes ladrillos de la torre». Pero el más pequeño entró en su tienda pálido y resignado, como un hombre que acabara de tropezar con la muerte en persona, con su guadaña al hombro, camino de la siega. Besó a su hijo en su cuna de mimbre y cogió tiernamente en brazos a su mujer. Durante toda la noche le oyó llorar contra su corazón, pero la joven era discreta y no le preguntó la causa de aquella pena tan grande, pues no quería obligarle a que le hiciese confidencias y no necesitaba saber cuáles eran sus penas para tratar de consolarlo. Al día siguiente, los tres hermanos cogieron sus picos y sus martillos y salieron en dirección a la torre. La mujer del hermano segundo preparó su cesto de ropa y fue a arrodillarse delante de la mujer del hermano mayor. «Hermana», le dijo, «querida hermana, hoy me toca a mí ir a llevarles la comida a los hombres, pero mi marido me ha ordenado bajo pena de muerte que le lave sus camisas blancas y mi cesto está lleno». «Hermana, querida hermana», dijo la mujer del hermano mayor, «con mucho gusto iría yo a llevarles la comida a nuestros hombres, pero un demonio se me metió anoche en una muela. Uy, 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 estoy que no sirvo para nada, todo lo más para gritar de dolor». Y dio una palmada sin más preámbulos para llamar a la mujer del hermano pequeño. «Mujer de nuestro hermano pequeño», dijo, «querida mujercita del menor de los nuestros, vete tú hoy en nuestro lugar a llevar la comida a los hombres, pues el camino es largo, nuestros pies están cansados y somos menos jóvenes y menos ligeras que tú. Ve, querida muchacha, que vamos a llenarte la cesta con un montón de cosas suculentas para que nuestros hombres te acojan con una sonrisa, a ti que serás la mensajera que vas a aplacar su hambre». Y le llenaron la cesta con peces del lago, confitados en miel y pasas de Corinto, con arroz envuelto en hojas de parra, con queso de cabra y con pastelillos de almendras saladas. La joven puso tiernamente a su hijo en brazos de sus cuñadas y se fue sola por el camino con su fardo a la cabeza y su destino alrededor del cuello, como una medalla bendita, invisible para todos, en la que Dios mismo había escrito a qué clase de muerte se hallaba destinada y cuál era el lugar que ocuparía en el cielo. Cuando los tres hombres la vieron llegar desde lejos, figurilla pequeña que aún no se distinguía, corrieron hacia ella. Los dos primeros, inquietos por saber si había tenido éxito su estratagema. El mayor se tragó una blasfemia al descubrir que no era su morenaza. Y el segundo dio gracias al Señor en voz alta por haber salvado a su lavandera. Pero el pequeño se arrodilló, rodeando con sus brazos las caderas de la muchacha, y le pidió perdón gimiendo. Después se arrastró a los pies de sus hermanos y les suplicó que tuvieran piedad. Finalmente se levantó y el acero de su cuchillo brilló al sol. Un martillazo en la nuca lo arrojó, aún palpitante, a orillas del camino. La joven, horrorizada, había dejado caer su cesta y las vituallas dispersas fueron el deleite de los perros del rebaño. Cuando comprendió de qué se trataba, tendió las manos al cielo. «Hermanos,
a los que yo jamás falté. Hermanos, por el anillo de boda y la bendición del sacerdote, no me matéis. Avisad a mi padre, que es jefe de clan en la montaña, y él os proporcionará 1000 sirvientas a quien podréis sacrificar. No me matéis, amo tanto la vida. No pongáis entre mi bien amado y yo una pared de piedras. Pero se calló de repente, pues advirtió que su marido, tendido a la orilla del camino, ya no movía los párpados y que sus cabellos negros estaban manchados de sesos y de sangre. Entonces, sin gritos ni lágrimas, se dejó arrastrar por los 2 hermanos hasta el nicho que habían horadado en la muralla redonda de la torre, puesto que iba a morir. ¿Para qué llorar? Pero en el momento en que colocaban el primer ladrillo ante sus pies calzados con sandalias rojas, recordó a su hijo, que acostumbraba a mordisquear sus zapatos como un perrillo juguetón. Unas cálidas lágrimas resbalaron por sus mejillas y fueron a mezclarse con el cemento que la llana alisaba sobre la piedra. ¡Ay, piececitos míos!, dijo. Ya no me llevaréis como solíais hasta la cumbre de la colina para que mi bien amado viera antes mi cuerpo. Ya no sabréis del frescor del agua que corre. Tan solo os lavarán los ángeles en la mañana de la resurrección. La construcción de ladrillos y de piedras se alzaba ya hasta sus rodillas, tapadas con una falda dorada, muy erguida en el fondo de su nicho. Parecía una Virgen María de piedras de su altar. Adiós, mis queridas rodillas, dijo la joven. Ya no podréis mecer a mi hijo, ni sentada bajo el hermoso árbol del huerto, que da al mismo tiempo alimento y sombra, podré yo llenaros de rica fruta. El muro se elevó un poco más y la joven prosiguió. Adiós, mis queridas manos, que colgáis a ambos lados de mi cuerpo, manos que ya no podréis hacer la comida ni hilar la lana, manos que ya no abrazarán a mi bien amado. Adiós, mis caderas y mi vientre, que ya no conocerá lo que es dar a luz ni amar, hijos que yo hubiera podido traer al mundo, hermanos que no tuve tiempo de darle a mi hijo. Me acompañaréis dentro de esta prisión, que será mi tumba, y donde tendré que permanecer de pie, sin dormir, hasta el día del juicio final. El muro le llegaba ya al pecho. En aquel momento un estremecimiento recorrió la parte superior del cuerpo de la joven, y sus ojos suplicaron con una mirada semejante al ademán de 2 manos tendidas. Voy a hacer una pausa. Si pudiera ser posible que los niños guarden un poco, cuñados, dijo, por consideración no a mí, sino a vuestro hermano muerto. Pensad en mi hijo y no lo dejéis morir de hambre. No emparedéis mis pechos, hermanos, que mis 2 senos permanezcan libres bajo mi camisa bordada y que me traigan todos los días a mi hijo, por la mañana, a mediodía y al crepúsculo. Mientras me queden unas gotas de vida, bajarán hasta la punta de mis senos para alimentar al hijo que traje al mundo. Y el día en que ya no me quede leche, beberá mi alma. Consentid esto, malvados hermanos, y si lo hacéis así, ni mi marido muerto ni yo os pediremos cuentas cuando nos encontremos en la casa de Dios. Los hermanos, intimidados, consintieron en satisfacer aquel último deseo y dejaron un intervalo de 2 ladrillos a la altura de los pechos. Entonces la joven murmuró: hermanos queridos, poned vuestros ladrillos delante de mi boca, pues los besos de los muertos dan miedo a los vivos. Mas dejad una ranura delante de mis ojos, para que yo pueda ver si mi leche le aprovecha a mi niño. Hicieron como ella les pedía, y dejaron abierta una ranura horizontal a la altura de los ojos. Al llegar el crepúsculo, a la hora en que su madre tenía por costumbre darle de mamar,
Trajeron al niño por el camino polvoriento, bordeado de arbustos pequeños, medio comidos por las cabras, y la emparedada saludó a la llegada del niño con gritos de alegría y bendiciones a los dos hermanos. Unos chorros de leche empezaron a brotar de sus dos senos, duros y tibios, y cuando el niño hecho de la misma sustancia que su corazón se durmió contra sus pechos, empezó a cantar con voz amortiguada por el muro de ladrillos. En cuanto le quitaron al niño del pecho, ordenó que lo llevaran al campamento para dormir. Pero durante toda la noche se oyó la tierna melopea bajo las estrellas, y aquella canción de cuna, a pesar de la distancia, bastaba para impedir que el niño llorase. Al día siguiente, ella ya no cantaba, y su voz era muy débil cuando preguntó cómo había pasado Vania la noche. Al día siguiente, cayó, pero aún respiraba, pues sus pechos, todavía habitados por su aliento, subían y bajaban imperceptiblemente dentro de su jaula. Unos días más tarde, su soplo de vida fue a juntarse con su voz, pero sus senos inmóviles no habían perdido nada de su dulce abundancia de fuentes, y el niño, dormido en el hueco que formaban, oía aún latir su corazón. Luego, aquel corazón tan acorde con la vida fue espaciando sus latidos. Sus ojos lánguidos se apagaron como el reflejo de las estrellas en una cisterna sin agua, y a través de la ranura ya no se vio nada más que dos pupilas vidriosas que ya no miraban al cielo. Aquellas pupilas acabaron por licuarse y dejaron lugar a dos órbitas huecas, en cuyo fondo veíase la muerte, pero el pecho joven permanecía intacto. Y durante 2 años más, al llegar la aurora, al mediodía y al crepúsculo, continuaba manando el surtidor milagroso, hasta que ya el niño dejó de mamar por su propia voluntad. Tan solo entonces los pechos agotados se redujeron a polvo, y en el borde del ladrillo ya no quedaron más que unas pocas cenizas blancas. Durante varios siglos, las madres enternecidas acudieron a la torre para seguir con el dedo a lo largo del ladrillo rojizo los surcos trazados por la leche maravillosa, y luego la misma torre desapareció y el peso de la bóveda dejó de aplastar al ligero esqueleto de mujer. Por último, hasta los mismos frágiles huesos acabaron por dispersarse, y ahora ya no quedaba en pie más que este viejo francés, achicharrado por un calor de infierno, que repite machaconamente al primero que encuentra esta historia que es digna de inspirar tantas lágrimas a los poetas como la historia de Andrómaca. En aquel momento, una gitana cubierta de una espantosa suciedad dorada se acercó a la mesa en que se acodaban los dos hombres. Llevaba en sus brazos a un niño, cuyos ojos enfermos desaparecían bajo un vendaje de harapos. Se dobló en dos, con el insolente servilismo que caracteriza a ciertas razas miserables y reales, y sus faldas amarillas barrieron el suelo. El ingeniero la apartó bruscamente, sin preocuparse de su voz, que pasaba del tono de la súplica al de las maldiciones. El inglés la llamó para darle un denario de limosna. «¿Qué es lo que le pasa a usted, viejo soñador?», dijo con impaciencia. «Los senos y los collares de esta mujer gitana valen tanto como los de su heroína albanesa, y el niño que la acompaña es ciego». «Conozco a esa mujer», respondió Jules Boutran. «Un médico de Ragusa me relató su historia. Hace unos meses que viene colocando en los ojos de su hijo unos asquerosos emplastes que le inflaman la vista y provocan la compasión de los transeúntes. El niño todavía ve, pero pronto será lo que ella desea, un ciego.
Entonces esta mujer tendrá asegurado su peculio para toda la vida, pues cuidar de alguien que tiene un impedimento es una profesión lucrativa. Hay madres y hay madres. Fin.